pararíamos regresando, pero pues todavía regresando tendríamos otra clase teórica para poder aclarar alguna duda o seguir preparando el marco teórico del siguiente tema. Acuérdense, van a ser como 4 semanas para el segundo parcial, entonces tenemos que pues aprovecharlos bien, porque de otra manera nos vamos a quedar sin tiempo y pudiera darse el caso. Ahí la parte complicada, pienso yo que realmente no lo es, pero bueno, en base a los resultados y a veces a las experiencias que hemos tenido, pues la parte complicada es termodinámica, o sea que son varias ecuaciones, varias conversiones y bueno, se ve mucha información. Esta parte de hidrodinámica también está complicada, pero ahorita vamos a ver lo más representativo para que podamos nosotros entender ya la mecánica y que ya ustedes puedan trabajar si pueden y practicar y hacer más ejercicios de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ya al final, yo imagino que ya les había mostrado sus calificaciones, pero ya al final, si quieren, les vuelvo a mostrar la lista para ver cómo quedó en SAES. Ya la subí en la mañana, porque como me fui, no terminé el fin de semana, entonces me tuve que regresar también a terminar. Anoche estaba terminando ya en la madrugada, pero ya no lo subí hasta hoy, hace rato. Entonces, para que también lo chequen, para ver si todo está bien, si todo está correcto. Bueno, vamos a ver entonces ahorita la parte del tema. Ya habíamos hablado de lo que era la parte conceptual, o sea, que es la hidrodinámica y todo lo que estaba involucrado. Pero si hay dudas, si hay alguna aclaración, pues vamos a poderlo aclarar el día de hoy. Te digo, todavía tenemos otra clase regresando de Semana Santa, que es teoría primero y luego el laboratorio, para poder ver también esa posibilidad, ¿no?, de aclarar dudas. Estaba ahorita probando una plataforma que pues nos recomendaban que usáramos, que era la de Teams, porque no tiene tiempo límite para la conexión. Y ahorita la programé y me están apareciendo mensajes de que, pues no sé si alguno de ustedes tenga su correo institucional vigente, que ya les llegó la invitación y de que está esperando a que se conecten, pero no, ahorita no vamos a utilizarla para no confundirlos ahorita. Vamos a trabajar todavía en Classroom y ya después regresando, si ya tienen todos su correo pues funcionando, lo podríamos usar, y si no, esperaríamos a que lo actualicen o que lo reactiven por si no lo han usado. Pues creo que se desactiva, no funciona permanentemente y hay que solicitar que se reactive. Y si ya lo tenemos todos, pues igual vamos a probar por ahí para ver qué tanto nos conviene y no estar cortando pues las conexiones, ¿no?, para la sesión, que son en esta plataforma de Zoom, pues de 40 minutos. Entonces vamos a probar ahorita pues lo que nos falta del tema, y ya después variamos la parte de la plataforma. Hay que descargar, me parece, la aplicación de Microsoft Teams para que la puedan tener en su escritorio. No sé si funcione de manera así como en la nube, pero también creo que hay esa posibilidad. Si no la quieren descargar, pues también la pueden utilizar desde la nube. Vamos a ir probándola a ver qué tan conveniente hoy. Los problemas de hidrodinámica son para hoy. Justamente ahorita los vamos a resolver. Vamos a ver primero la parte del cuestionario, que ya con algunos grupos habíamos platicado de que les íbamos a dejar un poquito más de libertad para que ustedes trabajaran en clase y que pudieran entregar probablemente las tareas en la misma clase, sea el cuestionario y los problemas que van a entregar, que pues, los pudiéramos hacer en clase y que ahí mismo, por equipo o individual, como ustedes lo quieran trabajar, que los puedan terminar, que puedan ver qué dudas tienen, para que me los envíen probablemente ese mismo día o a más tardar en el día siguiente, para ir pues practicando esa otra posibilidad. Hay algunos grupos que pues, les pareció bien, porque dice que tienen muchas tareas y que realmente no les da tiempo de hacer las tareas de física y las tareas de acá y las tareas de allá y las tareas de acá, y que se ven muy, pues, a veces muy presionados, ¿no?, en ese sentido por el tiempo. Entonces, si a nosotros no nos afecta hacerlo de esa manera, yo diría que sería lo mejor. O sea, en lugar de estar resolviendo el cuestionario aquí, lo resolverían ustedes, lo aclararíamos si es que hay dudas, lo entregaríamos ese mismo día, si quieren, en esa misma clase, y haríamos los 5 problemas también, adelantaríamos a lo mejor 2 y ya nada más quedaría por ahí algunos más para que ustedes los hagan, para que no hagamos siempre los mismos, porque ya en el examen me di cuenta de que si no vemos ningún otro ejercicio, como que se les complica mucho
el planteamiento de un problema diferente. Digo que algunos son, pues no sé cómo decirles, son muy inquietos y por ahí se pues mandaron información, fórmulas y todo eso. Digo, por mí no hay ningún problema, la cuestión es de que pues lo hagan de manera correcta, ¿no? Porque si nada más copian la fórmula y los datos que les manden ahí sus compañeros, pues, bueno, digo, por mí no hay ningún problema, pero estamos dejando de lado esa parte del aprendizaje que creo yo es muy, muy necesario, sobre todo para física, porque después, a pesar de que si ya pasó mucho tiempo y ya nos acordamos del tema, pues peor tantito si no aprendimos realmente de lo que se trata, ¿no? De lo que tenemos que hacer en cada uno de los ejercicios, porque la parte hidrostática es un poquito, pues, extensa y hay problemas de todo tipo. La parte hidrodinámica también. Bueno, ya casi todos los temas que vamos a ver son muy amplios, entonces podemos encontrar una gran variedad de problemas, pero ya como ustedes se vayan pues acomodando, me indican, y si no, pues seguimos dando el tiempo que ustedes soliciten de clase a clase, si es necesario, por mí no hay problema. Me costó un poquito de trabajo terminar hoy por la cercanía, ¿no? Del examen y del SAES. Yo creo que vas a tener que recorrer la fecha del examen un poquito antes para que no me quede tan poco tiempo y que me dé tiempo también de revisar las tareas, porque a veces ya se me complica y ya no sé qué hago, si lo reviso o no lo reviso, porque ya el tiempo se me agota. Ahorita, pues afortunadamente ya terminé, es el último día, en un rato más cerramos ya las actas para que ya tengamos nosotros el comprobante y que tengamos pues la manera, ¿no? De explicarles o de cambiarles alguna situación el día de hoy o en la próxima semana, al regreso de vacaciones, para ver qué situaciones encontramos por ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Pues nada más, Carla Sánchez, pues sí. Profesor, disculpe, es que a lo que se refiere mi compañera es que en Classroom está el apartado de que se entrega hoy los problemas. Entonces, pues nosotros queremos saber si los tenemos que hacer hoy para entregarlos hoy o va a cambiar la fecha. Sí, es que el tema, o sea, en sí lo vimos hace 8 días, pero no, no hay problema. Creo que les estoy dando otra semana. A ustedes a lo mejor no se los cambié, pero a No, todos les di hasta revisando de vacaciones para que ahorita no se me pongan ahí pálidos, que apenas van a ir a solearse, pero ahorita no hay tanta urgencia. Todavía estamos en tiempo, todavía tenemos otra clase al regresando. O sea que esa clase es la que vamos a dar como fecha límite. Si no, no la cambié, ahorita la cambio ah, en un ok, ratito gracias. más para que no se me complique ahí la situación con ustedes. O sea, la cuestión es de que los hagan y de que traten de entender básicamente lo que están haciendo. Encontré los exámenes, no sé, son tantos grupos que ya a veces me pierdo en los detalles, pero me encontré muchas fallas, pero de verdad, o sea, fallas de kinder, de despejes incorrectos, conversión de unidades incorrectas y bueno, no sé, a veces me siento un poco mal porque dije igual y yo no les exijo mucho para que lo hagan, pero pues yo entendía, ¿no? Que si les explicaba y hacíamos algún ejercicio, ustedes ya sabían y cómo se convertía y todo, pero creo que no. O sea, realmente no son todos, no, lógicamente, pero sí la gran mayoría, si hablamos de, no sé, de un 100%, yo creo que el 60 o el 70% todavía tienen problemas. Digo, no lo quieren comentar, no lo quieren decir, pero pues sí hay que revisarlo. O sea, tenemos que revisar, porque ya en el siguiente examen, si hay problemas así de ese tipo, ya ni lo voy a calificar, o sea, porque tenemos que empezar ya desde la base. Hay unos grupos que me decían que pues tenían problemas ellos con física uno porque el maestro que los había atendido, que no les había enseñado y que, bueno, todo lo que ustedes a lo mejor ya conocen, ya vivieron. Entonces, pues digo, no, no hay problema, nada más ustedes díganme, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Y pues la tratamos de implementar para que pues, se corrijan, ¿no? Todas esas deficiencias, porque digo, si nos dejamos y seguimos avanzando, pues cuando lleguemos a física 3 vamos a tener que regresar a física uno porque pues, no se entendió física uno. Y física 3 sí ya es más, un poquito más pesada. Ya a veces podemos hablar inclusive de cálculo integral, que ya pues ven ustedes en quinto. Entonces ya podemos ahí compartir algunas cosas, por ejemplo, las leyes de Maxwell, que son integrales dobles o integrales cerradas, que Nosotros podemos. estamos con cálculo diferencial, profe. Sí, por eso digo ahorita todavía no, pero en física 3 digo, ahí ya vamos a tratar pues, de ver algo de física 3 pero digo, como ya es un poquito más complicado, pues a veces ya tenemos que echar mano de cálculo integral. Y digo, ahorita no, ni diferencial ni integral, no lo queremos complicar más. Digo, a algunos se les facilita mucho el cálculo,
no lo niego, y son a veces más, pues no sé, aplicados en la parte de matemáticas que en la de física, pero pues no hay ningún problema. La cuestión es de que pues, vayamos tratando de entender y de aplicando lo que van ustedes aprendiendo también de matemáticas. Sí, ya, pero ya lo vamos a ir, ahora sí que dosificando y modelando para que pues no tengamos ese tipo de situaciones. Si hay necesidades de ver integrales, pues sí, las vamos a explicar, o sea, no hay ningún problema. En las leyes de Gauss, por ejemplo, la ley de Gauss que viene en electromagnetismo, bueno, desde electrostática, nosotros la vemos con diferencial, o sea, como algo sencillito, muy, muy fácil, pero ya se puede ver desde integral, ¿no? O sea, como una integral cerrada de una determinada superficie para hallar el resultado en base a lo que propone precisamente la ley de Gauss. La ley de Gauss habla de un campo eléctrico, y eso lo vamos a ver al final, si nos da tiempo, de física 2. Pero pues, así como vamos un poquito desfasados por los dos temas que vimos de física 1, entonces probablemente no lleguemos a campo eléctrico, pero vamos a tratar de llegar por lo menos a la parte de electrostática, para que de ahí empecemos a ver toda esa parte pues, de lo que es la materia, las cargas eléctricas, los átomos y todo eso, y cómo interactúa la materia para poder pues, dar la forma en que la conocemos, ¿no? Que son sólidos, líquidos, gases, y todo lo que vamos a ir viendo, pues es relacionado precisamente ya con todo el aprendizaje de física 1 y de física 2. En física 2 vamos a hablar de temperatura y calor, y la temperatura a veces se define precisamente en base a la energía que tienen las partículas de un átomo. Entonces ahí vamos a ir midiendo la temperatura, qué es el calor, cómo se determina el calor, cómo podemos relacionar el calor con el trabajo mecánico de física 1, y bueno, hacer una especie como de combinación de conceptos que es a veces tan pues abundante en información que pues tenemos que sintetizar y tratar de irnos por la parte más rápida, pero lógicamente sin dejar de ver los aspectos importantes. ¿Sale? Profesor, yo tengo una duda, no sé si ya la habrá dicho porque entré después, pero es algo de lo del trabajo extra que nos había pedido. Es ¿De para qué? el trabajo extra que nos había pedido, creo que nos había pedido resolver los formularios, ¿no? Bueno, los problemarios, ¿De qué problemarios hablamos? creo que eran de todas las prácticas para poder subir calificación. Ah, sí, es cierto. Esos problemarios, ¿son algunos Pero, en particular o son o no, pues es algunos? que yo les había pedido que resolvieran ahora sí que todos los problemas, porque nada más habíamos pedido 5, pero eso lo tendríamos que hacer ahora en las vacaciones para que regresando, si ya los tienen, yo les abra un apartado y ahí me den tiempo de irlo revisando, y esa parte pues, sería considerada como un punto dependiendo de qué tan bien, qué tan mal los hicieron. Entonces, pues ya de ahí veríamos si es un punto extra o algo para el primer parcial, y eso ya yo lo modificaría para tener una lista modificada que se promediaría con el segundo y con el tercer parcial, para que Para pues en este caso no salieran entonces, tan bajos, porque híjole, de veras que sí, algunos salieron muy, muy, muy bajos. Entonces, para no afectarlos mucho y que tuvieran la posibilidad de aprobar de manera normal en el semestre, porque si tenemos un 1 o tenemos un 2, pues híjole, tenemos que sacar pues, por lo menos completar los 18 puntos. Y tenemos que sacar a lo mejor 8 y 8, 16 y 2 que sacamos en serían 18. Entonces, a veces para algunos el 8 es muy complicado, pero para algunos pues, 8 está bien, bien fácil, ¿no? Pero pues ya dependería de ustedes. Lo que quiero hacer pues es aprovechar ahorita el tiempo que vamos a tener, y si los tienen, si los pueden ir revisando y resolviendo, pues sí, lógicamente lo veríamos regresando para que los que ya lo tengan, pues me lo manden o lo revise de alguna manera, y eso lo contabilizaríamos para el promedio final. Profe, vale, pero ¿serían todos los problemarios, o Sí, sea, sí, los exactamente, temas todos, todos, con todos, todos los todos, problemas todos los resueltos? problemas. Si son 35 problemas, pues serían los 35. Si son 15 en otro, pues otros 15. Y si son 22 en el otro, pues sí, todos. Y esa es la idea, porque les digo que hay algunas, digo, no es el caso general, ¿no? Pero hay algunos de ustedes, algunos compañeros que de veras que sí que, pues no sé, si no se conectan a clase, o de verdad no entiendo o no me doy a entender yo, porque las preguntas que a veces puse en el examen eran los que ya habíamos visto en la clase, y a pesar de así me pusieron otras cosas que de dónde las sacaron, quién sabe, con la parte
del cuestionario, vamos a ir contestándolo. Va a ser yo creo que el último cuestionario que les vamos a contestar aquí en clase. La próxima clase, pues ya ustedes lo contestarían para que yo vaya viendo qué dudas tienen, porque igual y nadie pues me dice, ¿no? Si entendió o no entendió, y pues algunos de ustedes contestan y ponemos la respuesta, pero de los demás no sé realmente qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Si ya se entendió, si realmente están escribiendo lo que ustedes están diciendo, pues digo, vamos a ir de mal en peor. Y pues sí, vamos a ir complicándonos la vida, porque digo, ya los temas a lo mejor van a ir complicándose un poquito en cuanto a dificultad. Y si no entendemos a esta, que es la, según yo, la parte fácil, entonces la otra parte se nos va a ir complicando más. Entonces, por eso quiero que vayan participando y no quiero que me lo digan aquí en la pantalla, que lo hagan. Y ya cada quien al terminarlo, pues les voy a dar la opción de que me lo envíen y ya yo revisarlo en la tarde o en el día siguiente para ver qué errores tuvieron y ahora sí que contestarles, para ver qué calificación obtuvieron en esos cuestionarios, para no dejarlo hasta el final y finalmente ni se enteraron si los cuestionarios estuvieron bien o estuvieron mal. Estuve revisando el cuestionario de densidad y todos tuvieron una buena cantidad de preguntas equivocadas. O sea, a pesar de que ya lo habíamos visto en clase, no sé por qué no pusieron la respuesta que ya habíamos dicho, no sé, no entiendo. Y pusieron ahí otras cosas que pues están mal, lógicamente. Entonces todo eso pues se reflejó en la evaluación de densidad. Ahí tuve creo que los menores puntajes del cuestionario, pero ahora es lo que voy a hacer, voy a tener que revisar uno por uno, porque antes nada más veía que estuvieran contestados, que la mayoría estuviera bien y ya. Pero ahora con lo que pasó sí voy a tener que dedicarle más tiempo a cada cosa para ir revisando y lógicamente dándoles esa información a ustedes para que no lo corrijan, lógicamente, pero para que sepan que lo que hicieron a lo mejor no está completamente bien. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora a compartirles el archivo. Vamos a ver ahorita el cuestionario y vamos a ir analizando algunas preguntas, pero ahí pues la verdad ustedes lo van a contestar para que yo nada más vaya esperando sus respuestas y vayamos viendo si todavía quedaron algunas dudas, porque para eso son los cuestionarios. Ya en la siguiente semana, después de vacaciones, este cuestionario va a ser como el examen, va a ser en Google Forms y de ahí ustedes lo van a contestar antes de que nos vayamos y ya de ahí voy a ver yo qué resultados obtenemos, para no esperarlos a que me lo manden. Entonces yo lo calificaría en ese mismo día, ¿sí? Para que también les ahorre yo una parte de su tiempo. Déjenme buscar aquí el cuestionario, porque estaba resolviendo ahorita problemas, pero no me acuerdo si vi el cuestionario. Aquí está la guía, aquí de la guía lo voy a sacar. Estaba viendo ahorita que dentro de, esta es la guía tal cual, si se ve en la pantalla. Sí, profe. Mira, aquí está ahora sí que lo que ustedes manejaban en la parte presencial. Aquí está todo el tema, fluidos en movimiento, y estaba revisando el documento porque en los problemas vienen dos, uno de tensión superficial y otro de capilaridad, y entonces dije, pero si eso pues no lo vimos nosotros como ecuación, pero aquí viene en el material, entonces nada más para que si quieren hacer esos problemas, ya lo resolví yo ahorita se los explico, pero aquí vienen los conceptos, en el caso pues de que, sobre todo de los fluidos, aquí nos habla entonces de la tensión superficial como una tau, ¿sí? Como un símbolo, como variable, y la tau es el trabajo realizado con respecto a un área determinada. Entonces la tensión superficial es muy relacionada con las burbujas de jabón, y hace mucho tiempo, cuando participábamos nosotros estando allá en la escuela, nos invitaban a algunas ferias de física, íbamos algunos de sus compañeros, y lo que hacían muchos de ellos era presentar ese experimento. O sea, en una placa de vidrio, ponían agua con jabón, y luego le soplaban con un popote y se hacía una burbuja. Y luego volvían a meter el popote dentro de esa burbuja y hacían otras burbujas dentro de la burbuja grandotota. Y eso a los niños, que era principalmente a donde estaba enfocada esa actividad, pues les fascinaba, ¿no? Porque pero ¿cómo se hace? A ver, yo lo quiero hacer. Y empezaban ahí a interactuar con los muchachos y sí, les gustó esa parte de las pompas de jabón, y ahí en esa parte llevaban inclusive como una cajita de alambre, así como si fuera un cubo, pero nada más con los lados de alambre, y era como un molde. Entonces ese molde lo metían al jabón
y lo sacaban, pues se quedaba la burbuja ahí dentro de la cajita de jabón, y luego si le soplaban a la cajita, pues ya salían una serie de burbujas, y también eso les llama mucho la atención a los niños. Y entonces ahorita, viendo el problemario que estaba yo resolviendo, pues me encontré los dos problemas al principio que hablan precisamente de lo que es la tensión superficial, y aquí está la ecuación. O sea, nosotros nada más lo comentamos como propiedades, ¿no? Las propiedades de la materia, y hablábamos de la tensión superficial como la unión que tienen las partículas o las moléculas de líquido en la parte superficial para evitar que cuerpos ligeros pues puedan penetrarlos. Ya sé que los objetos pesados, pues aunque esté esa membrana ahí de partículas unidas, pues el peso del cuerpo pues va a romper esa tensión y el metal se va a hundir. Pero objetos muy pequeños, muy livianos, por ejemplo, de esas, antes se usaban mucho las hojitas de afeitar, sí, para nosotros, para quitarnos los pelos de la cara. Entonces esas hojitas, si las dejas caer en el agua, no se hunden y están flotando todo el tiempo. Inclusive aquí donde vivo ahora, cerca del lago de Guadalupe, hay un lago que tiene ahora lirio de esa planta que crece en el agua. Y por ahí caminan inclusive las vacas, los animales que van a tomar el agua, porque el lirio la soporta, o sea que ya se hizo ahí toda una mezcla, ¿no? de consecuencias y de fenómenos, pero si el agua estuviera pues completamente limpia, pues igual las ranas podrían pasar a través del agua por sus patitas que tienen como una membrana y que pues tienen un área mayor y les permitiría pasar corriendo por el agua sin hundirse. Pero si colocamos una aguja, por ejemplo, de esas de coser la ropa y la ponemos en el agua, a veces también la aguja flota. Si la ponemos de manera vertical, pues a lo mejor se hunde. Pero todo ese tipo de situaciones, de fenómenos que nosotros observamos en ese tipo de situaciones, nos habla de la tensión superficial. Y la tensión superficial, en este caso como ecuación, pues me habla precisamente del área donde estoy yo interactuando con ese líquido y del trabajo o del peso o de lo que yo quiera pues representarlo para determinar en función a esos valores lo que es precisamente la tensión superficial. Y entonces aquí dice el trabajo W requerido por unidad de área para incrementar el área de un líquido, es lo que se le llama tensión superficial. Y ahí está la ecuación, entonces por si la necesitamos ahorita en los problemas, pues ahí anótenla para que veamos de qué manera la vamos a aplicar. Y aquí entonces las unidades dice que son joules, que es la unidad en que se mide el trabajo, que es W, sobre metro cuadrado, que es la unidad en que se mide el área. Entonces las unidades de la tensión superficial serían joules sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y luego viene la otra parte. Viene aquí la parte de lo que es la capilaridad. Y la capilaridad, decíamos nosotros, que es cuando tenemos tubitos delgados, muy delgaditos, y los metemos en el agua solita sube por el tubito y se va mucho más arriba de lo que tiene el nivel del agua en el vaso. Entonces estaría yo, y muchos muchachos hicieron antes, de esta contingencia, hicieron un termómetro, cuando hablamos de temperatura y calor, hicieron un termómetro precisamente utilizando un tubo capilar. Entonces le ponían, por ejemplo, a una botella de vidrio de esos de, no sé, de café o Nescafé o algo que tuviera pues un volumen no muy grande, y le ponían una agua de color naranja, color azul o verde, y cuando metían el popotito chiquito y veían cómo el agua verde salía por encima del popote, por arriba del nivel de líquido. Entonces, cuando hacían ellos su experimento de temperatura, pues lo que hacían era frotarse las manos y tocaban el vidrio, frotaban las manos, tocaban el vidrio, y el líquido del popotito iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, debido precisamente al cambio de la temperatura del líquido. Y entonces eso, pues lo utilizaron después, o se utiliza ahora para la construcción de los termómetros de mercurio. Pero eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Pero el fenómeno como tal, como fenómeno de capilaridad, pues ahora tiene esta ecuación. Dice que la altura que alcanza un líquido en un tubo capilar, pues depende de la tensión superficial. 2 veces el valor de la tensión superficial, que es la que aparece en la ecuación anterior, por el coseno del ángulo. Ahí el menisco que forma el ángulo, si hablamos del mercurio, si el menisco del mercurio puede ser cóncavo o puede ser convexo, dependiendo del material, del líquido que yo utilice. Creo que el mercurio siempre va a ser convexo, pero en algunos otros casos pudiera tener un menisco cóncavo, ¿sí? Eso aparte de cóncavo y convexo lo vamos a ver en física 3 en óptica, y ahí vamos a hablar de espejos, de lentes y todo lo que tenga esa característica de curvatura, a lo que conocemos como cóncavo y convexo. Entonces ahí está la ecuación, y entonces podemos utilizar la ecuación
que no es muy complicada. Si me dan a mí el ángulo, le saco el coseno a ese ángulo, lo multiplico por la tensión superficial, por 2 y lo divido entre la densidad de ese medio, por la gravedad y por el radio que tenga el tubo capilar. Entonces el tubo capilar es muy chiquito, entonces el radio también va a ser muy chiquito. Y esto lo vamos a aplicar ahorita en el problema. Y esto no se lo subí porque es mucha lectura, mucha información, y está pues como que, no sé, muy extenso, podría yo decir, pero si quieren, pues les voy subiendo también los textos de la guía para que ustedes los puedan ir leyendo en lugar de las diapositivas. Les puedo subir estas lecturas, de ahí ustedes harían el resumen para que ya veamos si hay dudas o si no se entendió alguna parte, pues ver la posibilidad de volverla a explicar, y ahí está el cuestionario. Entonces, en esta parte, pues ahora sí ustedes me van a ayudar. Esperaría que todos participaran o por lo menos estén al pendiente por si alguien tiene dudas, que pues nos lo diga y que ya vayamos ahora sí que resanando toda esa parte que ya dejamos atrás, pero que aún siento yo que tenemos por ahí muchas dudas. Dice, instrucción, dice, escribe los conceptos y preguntas que se te piden. Pues me preguntan ahí de la cohesión, adhesión, qué sucede con la viscosidad si la temperatura del fluido aumenta, qué es la tensión superficial, qué es la capilaridad, y ya luego entraríamos nosotros a la hidrodinámica. Le digo, este cuestionario es de la guía como tal, y la guía empezaba en hidrostática, entonces ya no se tocaban propiedades de la materia, y se empezaban lógicamente repasando esos conceptos, o las propiedades más significativas de la materia con este tipo de cuestionarios. Pero digo, aún así nos va a servir para aclarar cualquier otra situación. Entonces ahí, si ustedes me ayudan para que vayamos contestando esto y ver qué tanto, pues todavía tenemos de duda en esas propiedades de la materia, o si no, pues ya para seguirle lo más rápido posible con la parte de hidrodinámica. ¿Cuál es la cuestión? Es la fuerza que tienen las partículas de mantener una gota de agua, ¿no? Ok, esa sería la cuestión. Exacto. Ok, otra definición por ahí de Es la alguien fuerza más. de atracción que mantiene unidas a las moléculas de las sustancias. Exactamente. Todos los cuerpos están hechos de moléculas o de partículas. Entonces, esa fuerza de cohesión en las partículas, pues le da la forma a los sólidos y le da la forma diferente a los líquidos y todavía una separación mucho mayor a los gases. Ok, ahí estaríamos entendiendo entonces qué es la cohesión. Y la adhesión. Es la fuerza con la que un líquido se adhiere a un objeto, a una superficie. Podría ser como entre dos superficies o dos cuerpos diferentes, ¿no? Podría ser, a lo mejor no siempre líquido y sólido, sino podría ser entre dos sólidos, ¿no? Si yo pongo dos hojas de papel, así como las venden en las papelerías, que viene el paquetote de 500 hojas, si yo veo las hojas, muchas hojas vienen pegadas una con la otra. Y eso es por el proceso con el que se cortaron y con el que se empaquetaron y todo eso. Pero ahí tenemos también una fuerza de adhesión entre dos hojas y no hay líquido de por medio. O si son, por ejemplo, placas de vidrio, pues a veces yo pongo un vidrio encima de otro y no los puedo separar después, o sea, como que se adhieren y quedan ahí pues ya de manera permanente. Inclusive los vasos de vidrio, cuando por alguna situación los dejamos uno encima del otro, y luego a veces no se pueden zafar, no se pueden despegar, y a veces tenemos que romper uno para poder sacar el otro. Esa sería la adhesión, no precisamente entre líquidos y sólidos, sino entre dos superficies o entre dos cuerpos diferentes. ¿Ok? Profe, entonces podrá quedar, es la propiedad que permite que se junten dos superficies de Exacto. sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto. Ok, podría ser, exacto. ¿Alguien más? ¿Tiene otra definición? Y yo tengo capacidad de unión a una determinada superficie, ¿no? Eso también, exacto, muy bien. Ahí van saliendo exactamente. No tiene que ser una definición única, pero tenemos que relacionar precisamente el concepto con algo de lo que pues yo conozca, ¿no? De lo que haya visto y a lo mejor ya de mis definiciones que tengo. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué sucede con la viscosidad si la temperatura del fluido aumenta? ¿Los sólidos pueden ser viscosos? Bueno, Sí, los sólidos bueno. cuando se les pone, sí.
O sea, generalmente la viscosidad está asociada con los fluidos, o sea, de manera teórica. O sea, por ejemplo, el aceite o algún otro líquido que conozcamos, o a lo mejor algún gas, como ahora están trabajándose mucho los gases en esta época. Pudiera ser que también los gases sean, pues, a lo mejor unos más viscosos que otros, pero la viscosidad generalmente está asociada con fluidos. ¿Saben? Por eso preguntan ahí, ¿qué sucede con la viscosidad si la temperatura del fluido, sólido, digo, perdón, líquido o gas, tiene una temperatura que se incremente? La Sí. viscosidad disminuye. Exactamente. O sea, la densidad de líquido, si fuera el aceite, al calentarse se hace un aceite mucho más delgado, mucho menos denso, y eso afecta a la viscosidad. Ok, muy bien, perfecto. Ahí está. ¿Alguien más? Bueno, seguimos con la parte 4, el punto 4, que dice tensión superficial. Ya lo habíamos definido hace rato, inclusive pues, si alguien tiene alguna otra definición, pues que nos la comparta también para que vayamos nosotros redactándola en nuestro cuestionario y que me lo puedan enviarlo en cuanto lo termine. ¿Sale? Tensión superficial y capilaridad. A ver, ¿quién me dice Atracción una y quién entre me dice las... la otra? Tensión superficial, atracción entre las moléculas de los líquidos. ¿Pero en dónde? Es la energía o trabajo que se requiere para incrementar el área de una superficie. O sea, trata de incrementar su área, pero generalmente la tensión superficial está relacionada con la superficie de un líquido. Si tenemos un vaso de agua, entonces la superficie del agua en ese vaso es la que va a presentar el fenómeno, tiene una tensión superficial. Aunque dentro del líquido hay también una atracción entre moléculas, pero la tensión es mucho mayor en la parte de arriba. Esa Entonces es la tensión superficial. podría ser tensión en la superficie de un líquido que se debe a la atracción entre moléculas de los líquidos. Eso, exactamente. Eso está más enfocado a lo que es la definición. ¿Ok? Sí, porque si hablamos de manera general, pues sí, también se puede relacionar, pero es mucho más notorio en la parte de arriba del líquido. Esa es la tensión superficial. Es como relacionar a la superficie del líquido, la tensión en la superficie de un fluido en todo caso. Perfecto, ok. Y ahora la capilaridad. ¿Es una propiedad de algún fluido? ¿De qué? La propiedad que tienen los fluidos, Pero en cuanto a qué, pues tienen los fluidos de tienen muchas subir o bajar propiedades. dentro de algún tubo. Exacto, pues ahora sí que, ¿cómo se le podríamos decir? Subir o elevarse dentro de un tubo, pero cuando el tubo es de un diámetro pequeño. O sea, nuestro cuerpo tiene ese tipo de comportamiento, nosotros internamente. Sí, en los vasos sanguíneos, ¿no? Exactamente, exactamente, muy bien, ahí está. Entonces, esa parte de la capilaridad habla precisamente de los vasos sanguíneos. Ahí tenemos nosotros tubitos, podríamos decir, muy delgaditos, que llevan precisamente los nutrientes que pues, tenemos nosotros con el alimento a través de la sangre y que lleguen a las células. Entonces, la corriente ahí de sangre en los capilares no puede ser así como un avión supersónico, no puede pasar muy rápido porque nadie va a poder alimentarse. Entonces, tiene que ir así como que lentamente, como
de estudiar el comportamiento de los fluidos en movimiento? Exactamente, esa es, digo, no es muy complicada la definición, pero digo, por si alguien todavía no la podía redactar, esa sería una buena redacción. Perfecto. Y ahora viene el concepto de línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Son las líneas como guía que se usan para representar cómo fluyen las partículas que existen Exacto. en la guía. O sea, en un fluido, pues lo que pues, podemos imaginar son partículas que se van moviendo como parte de ese estado de la materia, y el comportamiento que tengan esas partículas es lo que representaríamos nosotros con esa línea de corriente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Luego dice la pregunta 8, ¿cuáles son las diferencias entre flujo laminar y flujo turbulento? ¿Cuál sería el laminar? ¿Qué características le darían a un flujo laminar? Para ver qué diferencias habría con el otro. Velocidad constante en las ondas. Exactamente. Cualquiera de ellas sigue la misma línea de trayectoria. Exacto. Ok, perfecto. Esa sería la característica del flujo laminar. Y ahora, a diferencia, para poderla redactar ahí, ¿cuál sería la característica de un flujo turbulento? Sus líneas no son rectas ni paralelas, sino que son remolinos. Exactamente. Entonces ahora ya como conclusión, que pasa por una parte de la tubería en un determinado tiempo, sobre todo en una unidad que sería el segundo. Ok, muy bien. Y ahora dice cuáles serían sus unidades. Si hablo de ese concepto, ¿qué unidades utilizaríamos para expresarlo? ¿Metros cúbicos sobre segundo? Exacto, acuérdense, si hablo de volumen, serían metros cúbicos. Y si hablo de tiempo, serían segundos. Entonces, la unidad que utiliza el sistema internacional serían metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Y el modelo matemático, ¿cuál pondrían? Tenemos dos. Gasto igual a volumen sobre tiempo. Ok, perfecto, ahí está. Está muy sencillo. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, que es la 10, a ver cuántas preguntas son. Hoy vamos a echarle velocidad porque ya todavía nos quedan una buena parte, a ver si podemos ver por lo menos unos 4 o 5 problemas que también ahí tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces la pregunta 10, ¿cuál es el enunciado del principio de continuidad y su ecuación matemática? ¿Qué principio de conservación se considera en dicha ecuación? ¿Es el de conservación de la masa? Exacto, ese es el principio. Muy bien, ahí se aplica el principio de conservación de la masa. Y ahora, ¿cuál sería el enunciado de ese principio de continuidad? ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? Dice, ¿cuál es el enunciado del principio de continuidad? O sea, como si fuera el principio de Arquímedes, ¿cuál sería su enunciado? ¿Perdón? Exactamente, pues algo así como lo que entra, pues tiene que salir, no se puede quedar dentro del tubo, porque pues no se cumpliría con el principio de conservación de la masa. ¿Ok? Esa sería también una respuesta para ese enunciado. ¿Y la ecuación? ¿Cómo quedaría expresada ahí? ¿No? ¿Nadie? Área 1, volumen 1 es igual a área 2, volumen 2. No es volumen, es velocidad. Velocidad. Sí, el volumen es entre tiempo, pero si hablo de la otra ecuación de continuidad, es velocidad, área por velocidad. Para que si en un tubo grandote pasa muy lento el líquido, en la otra parte donde el área se reduce, la velocidad aumente, porque el volumen va a ser el mismo.
Y en la ecuación de continuidad se aprecia ese cambio de velocidades. Velocidad lenta en la parte ancha y velocidad alta en la parte angosta. Esa es la característica de la ecuación de continuidad. ¿Cómo era la ecuación, Ok. profesor? Área 1 era igual a qué? ¿A velocidad 1? Área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Por eso es importante entender qué era la velocidad, porque si es el volumen no va a cambiar. Entonces la ecuación de continuidad, ¿para qué me serviría? No tendría ningún chiste verla, porque pues es volumen en las dos y es el mismo. Entonces se quedaría como gasto más que nada, volumen entre tiempo, pero la ecuación de continuidad nos habla de ese cambio de velocidades en el tubo. Si el tubo disminuye en su sección, entonces la velocidad aumenta para que el gasto se mantenga siempre con un valor constante. ¿Sale? Bueno, vamos con la 11. Si hay dudas por ahí, no se queden con ellas, váyanlas externando para que aquí sus compañeros que ya están ayudándome a contestarlo, pues también están ayudándoles a ustedes para contestarlas, o si no, pues para ver cuál sería la pregunta y la respuesta correcta, ¿ok? Dice la siguiente. ¿Cuál es la relación que se establece entre las variables en el principio de continuidad? Ya se las acabo casi de decir ahorita, ¿no? Si el área aumenta, la velocidad disminuye, y si el área disminuye, la velocidad aumenta. Exactamente, ahí estaría entonces, ¿sale? Y esa relación, si le pudiéramos poner un nombre, ¿cómo se llamaría? Directa, inversa, cuadrática. Inversa, ¿no? Exacto, exacto. Si el área aumenta, la velocidad disminuye. Si el área disminuye, pues la velocidad aumenta. Entonces son como contrarios uno con el otro. Perfecto. Ahora dice la pregunta 12. Explica qué es la energía de presión. ¿En qué parte de una tubería, si pudiéramos hablar de un tubo grueso y un tubo delgado, en qué parte la presión es mayor? ¿En la parte delgada o en la parte gruesa de un tubo? En la delgada. La delgada. ¿Cuál? En la delgada. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, sus compañeros, ¿qué dicen? En la sección mayor, ¿no? Exacto, en la sección mayor. Fíjense cuenta que van en un río así enorme de, no sé, de 200 metros de ancho. Si yo dejo caer una hojita de un árbol en el río, pues ahí se va a ir moviendo la hojita, pero casi no se va a mover. Pero si el río llega a una parte angosta o a una cascada, pues ahí cuando pongo la hojita, ¡brum!, se mueve, pero mucho más rápido. No sé si han visto esos concursos o ya no sé si los hagan, ese de los rápidos, que antes había ya en Chiapas. Creo que era sobre todo allá en el río Grijalva o por ahí en esa parte que tiene mucha agua. Pues ahí iban los barquitos esos como kayaks y ellos y de pronto iban más lentos y de pronto bajaban y daban curvas y todo eso. Ese era precisamente el concepto de la velocidad y de todo lo que implica el movimiento de un fluido. Pero en este caso la presión está más asociada con la parte estática de un líquido o de un fluido en general. Por eso estamos hablando primero de la hidrostática. Yo tengo una torre de agua, una torre de atmósfera, pues ahí tengo una presión pues muy considerable. Pero si ahora el líquido se mueve y pasa muy rápido, pues la presión ni se entera. O sea, la presión es muy pequeña cuando el fluido está en movimiento. Cuando es una velocidad muy alta, la presión baja. Pero cuando la velocidad es baja, la presión aumenta. Y esa sería la respuesta a esta parte de la energía de presión. O sea, la presión es mayor donde la parte del líquido está más estático. O sea, tiene mayor energía potencial. Acuérdense, el teorema de Bernoulli nos habla de la energía por unidad de volumen. Y en esa energía, pues puede haber energía potencial, energía cinética y energía de presión. Entonces, la energía de presión está más relacionada con la parte estática del líquido o del fluido. ¿Sale? Sí, profesor. Ok, ahora vamos con la pregunta 13. Dice,
Ecuación de Bernoulli, aquí me faltó una letra, yo creo. La ecuación de Bernoulli es la aplicación, no, sí estaría bien. Ecuación de Bernoulli es la aplicación, no lo entiendo, ¿de qué principio de conservación? Está medio redactada. De la masa, ¿no? ¿Perdón? De la masa. No, porque de la masa ya me lo ganó la de continuidad, ya dice, no, este es mío, ya yo me quedo con el de masa. Entonces, la que le queda el de Bernoulli, ¿cuál sería? La ley de conservación de la energía. Exacto. Energía por unidad de volumen. Entonces, el principio de conservación de la energía. Energía potencial, energía cinética y cualquier forma de energía que tenga el fluido, esa es la que se va a conservar, porque no le puedo dar más energía. ¿Sí? Si la energía se modifica, pues estaría yo creando energía. Y no, la energía nada más se transforma. No sé, en algunos grupos veo que hicieran el experimento con dos botellas de esas de plástico, con una con agua y la otra vacía, que estuvieran unidas, y cuando yo volteaba la que tenía agua sobre la que estaba vacía, pues yo veía que el líquido pasaba y se tardaba ahí un cierto tiempo en llenar la botella vacía. Pero si esa botella yo la muevo así como si fuera la esa de, pues no sé, de moverle a la comida, por ejemplo, de los tamales o del atole, yo le estoy dando vueltas a la botella y luego la volteo. Lo que se va a ver en ese experimento es que se forma un como tornado dentro de la botella y se pasó toda el agua así como que instantáneamente a la otra botella. Y ahí es porque yo le agregué energía externa a ese fluido. Entonces la energía se convirtió en energía cinética. Por eso el teorema de Bernoulli pues, habla de la conservación de la energía. No la puedo crear, nada más la puedo transformar de una a otra. ¿Ok? Dice 14. Basados en el teorema de Bernoulli, explica por qué un avión puede volar. Déjenme ver si les puedo mostrar aquí un videito rápido, a ver si lo encuentro, porque no lo tenía preparado. Y es pues así como entender más que nada cuál es el comportamiento del fluido, el movimiento cuando pues hablamos del caso de un avión o del caso de un barco. Entonces déjenme buscarlo a ver si lo puedo encontrar rápido para explicarles esta parte. Y hay una práctica inclusive que hacen allá en el internet de esa parte de las alas de un avión. Y ahí nos explican, vamos a poner cómo vuela un avión. Porque la presión del aire es que tiene algo que ver con las alas, ¿no, profesor? Y las Sí, diferentes, exacto. y las diferentes Tiene que ver fuerzas con que las alas, ejerce. exactamente. Por ejemplo, yo, bueno, lo acabo de buscar y dice, un avión, la parte principal de un avión son sus alas, porque producen la fuerza de sustentación que le permite volar. Con una presión del aire mucho mayor abajo que arriba, las alas generan la fuerza de sustentación que eleva al avión durante el despegue y lo mantienen a flote durante el vuelo. Sí, exacto. Pues podríamos decir que en un avión, así como cuando está volando, tendríamos varias fuerzas presentes. Una de ellas que lo empuja hacia arriba para que el avión esté volando es la fuerza de sustentación. Y esa fuerza de sustentación se debe precisamente a que las alas, como no son rectas, sino que en la parte de abajo son rectas y en la parte de arriba son curvas, así como si fuera una ola. Entonces, cuando el aire pasa por esa parte curva, pues la velocidad aumenta y pasa mucho más rápido en esa parte del ala. Pero abajo, como es recta, pues ahí las líneas siempre, es el ala. Aquí vamos a ir nosotros como que más tranquilos. Pero esa diferencia de velocidades entre las dos partes del ala, el fluido que crea esa diferencia de velocidades, crea una presión diferente en la parte de arriba y una presión diferente en la parte de abajo. Entonces, la presión de arriba, cuando la velocidad es muy grande del aire, su presión disminuye. Y en la parte de abajo del ala, como pues la velocidad no cambia, entonces crea una presión mucho mayor y entonces el avión se sustenta, se eleva. Déjenme ver si es ahorita se los comparto. Y tenemos también el peso del avión. Y además de eso,
A ver, se lo voy a compartir a ver si nos dice algo, aunque no sé cuánto tiempo tarde. En el aire y completan sus vuelos realizando muchas maniobras complejas. ¿Has pensado alguna vez en cómo los pilotos son capaces de lograr esto? ¿O qué le sucede al avión cuando el piloto opera ciertos controles? En este vídeo exploraremos cómo vuela un avión y cómo los pilotos son capaces de controlar un avión de una manera lógica pero sencilla. Agradecemos a Simscale por prestar su apoyo en CFD y por hacer este vídeo más informativo. Primero veamos más de cerca las alas y colas de los aviones modernos. Una cosa interesante que usted notará es que no están hechos como una sola pieza sólida. Las alas y colas de los aviones tienen muchas partes móviles. Lo más fascinante de toda el ala y de sus diferentes partes es que forman un perfil muy especial en la mecánica de los fluidos, es decir, el perfil aerodinámico. Solo por entender la física detrás de este simple perfil le permitirá entender completamente la física del avión. Aprendamos más sobre los perfiles alares. Un perfil alar produce una fuerza de elevación cuando se mueve en relación con el aire. Esta fuerza de elevación hace que un avión vuele. ¿Cómo se produce este ascenso? El perfil alar produce una corriente descendente, como se muestra. Esto causa una diferencia de presión en la parte superior e inferior del perfil alar y por lo tanto produce una elevación. Este análisis de CFD de alta calidad usando el software de Simscale ilustra claramente este hecho. Para saber más sobre la tecnología de aerodinámica, por favor revise nuestro vídeo detallado sobre el perfil alar. Por lo general, cuanto mayor sea el ángulo de ataque, mayor será la fuerza de empuje y por lo tanto la fuerza de elevación. Una mayor velocidad de aire también aumenta significativamente la fuerza de elevación. Curiosamente, en el primer vuelo exitoso de la humanidad, el Wright Flyer también hizo uso de este mismo principio de aerodinámica. A pesar de que sus hojas de aire tenían una forma curva simple, era suficiente para producir una buena corriente descendente. Más específicamente, su avión tenía dos de estos perfiles alares. Una idea más para aumentar la fuerza de elevación es alterar la forma de la hoja de aire de esta manera. La alteración en la forma aumentará definitivamente la corriente descendente y el área del ala, dando así una mayor elevación. En resumen, hay tres técnicas para aumentar el levantamiento de un perfil alar. Apliquemos este conocimiento del perfil al avión. Si activamos los alerones y las aletas, aumenta la corriente descendente y aumenta la elevación. Los alerones pueden moverse hacia arriba y hacia abajo, y por esa razón la fuerza de elevación puede disminuir y aumentar respectivamente. En la cola del avión se pueden ver dos accesorios, el timón y los elevadores. Al ajustar los elevadores puede controlar la fuerza vertical en la cola. Al ajustar el timón puede controlar la fuerza horizontal. Ahora vamos a entrar en la parte más interesante del vídeo. El control de la aeronave mediante estos sencillos aditamentos de ala. Empecemos con la parte de despegue del vuelo. Para conseguir que el avión despegue del suelo, lo que hay que hacer es aumentar la fuerza de elevación utilizando varias técnicas y asegurarse de que esta fuerza es más que la fuerza de gravedad. Los pilotos aplican las tres técnicas de elevación juntas para un despegue exitoso. Primero se aumenta la velocidad del avión, aumentando el empuje de los motores. Cuando la velocidad del avión es lo suficientemente alta, los pilotos activan los alerones y las aletas de seguridad. Debido a esto, la elevación se incrementa aún más. Cuando el avión está listo para despegar, activan los ascensores hacia arriba. La fuerza de la cola inclina el avión como se muestra, y el ángulo de ataque del perfil se incrementará. La elevación se incrementa repentinamente debido a esto, y el avión despega. Normalmente se mantiene un ángulo de ataque de 15 grados para el despegue. En todas estas discusiones estamos hablando del empuje del motor, pero ¿cómo es que el motor es capaz de generar empuje? Los aviones modernos usan tipos especiales de motores llamados motores turbofan para este propósito. En este caso, la reacción del ventilador y la fuerza de reacción del escape proporcionan la fuerza de empuje necesaria. Al que
quemar más combustible, el piloto puede lograr más empuje. El combustible de un avión se almacena dentro de las alas. Después del despegue sigue la fase de ascenso del avión. Mientras el empuje de los motores sea mayor que la resistencia, la velocidad del avión seguirá aumentando. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la fuerza de elevación. Esto hará que el avión se eleve. Cuando el avión alcance el nivel de vuelo, no habrá ninguna aceleración ni cambio de altitud. Puede ver que con esta condición el empuje debe ser exactamente igual a la resistencia y la elevación debe ser exactamente igual al peso del avión. Ahora hablemos de la parte más crucial. ¿Cómo puede un avión cambiar de dirección? Usted podría pensar que solo ajustando el timón podría hacer esto. El timón produce una fuerza horizontal y esta fuerza puede hacer girar el avión. Sin embargo, este cambio de dirección directo causará molestias a los pasajeros y no es un método práctico. Para hacer un giro como se muestra, lo que se necesita es una fuerza centrípeta. Veamos cómo los pilotos logran esta fuerza centrípeta. Los pilotos hacen que un alerón suba y el otro baje. La diferencia en la fuerza de elevación hará que el avión ruede. En esta condición de balanceo, el elevador no es vertical. El componente horizontal del elevador puede proporcionar la fuerza centrípeta necesaria para inclinar la aeronave. De esta manera, el piloto puede hacer un giro de cualquier radio dependiendo del ángulo de balanceo y la velocidad del avión. Sin embargo, esta técnica de inclinación lateral tiene algunas desventajas. Cuando se mantiene un alerón arriba y otro abajo, las fuerzas de resistencia inducidas en las alas no son las mismas. Esto hará que el avión se desvíe. Este fenómeno se conoce como derrape adverso. El timón tiene que ser operado simultáneamente para prevenir el derrape adverso. La forma en que los pilotos controlan los diferentes accesorios del ala y todo el avión se ilustra en esta animación. En la práctica, un ordenador de control gestiona con precisión todos estos accesorios del ala, utilizando un sistema fly-by-wire. Para descender el avión, lo que hacen los pilotos es disminuir el empuje de los motores y mantener la nariz del avión baja. Puede ver que esto es exactamente lo contrario de la operación de ascenso. Cuando el avión pierde velocidad, se prepara para aterrizar. En esta etapa se vuelven a activar los alerones y las aletas de hipersustentación. Estos dispositivos también aumentan la resistencia. Para aumentar aún más la resistencia, también se activa un accesorio del ala llamado deflector. Los pilotos utilizan un truco más para reducir la distancia de frenado, que es el empuje en reversa. Aquí el motor se abre de par en par y el aire que se suponía que debía ir hacia atrás se dirige con fuerza hacia adelante. Esto obviamente generará un empuje inverso y facilitará la parada del avión. Las simulaciones de CFD que vimos en este vídeo fueron producidas por SimScale, un poderoso software de FEA y CFD basado en cloud computing. Para realizar análisis complejos de CFD usando su computadora portátil o PC normal, simplemente cree una cuenta de comunidad gratuita en simscale.com y explore. Por favor, compruebe la descripción. Gracias. Ahí está. ¿Sí se entendió? Es un poquito extenso, pero ese es la explicación, aparte de, pues uno habla y habla y habla, a veces no se entiende lo que uno quiere decir, y ya con el video, pues uno, como dicen, una imagen, pues dice más que 1000 palabras, ahí estaríamos nosotros ya, pues entendiendo realmente qué es lo que pasa cuando el fluido, el aire en este caso, pasa más rápido por las alas. En la parte de arriba, pues crea una diferencia de presión y el avión automáticamente sube. Pero ya cuando está a una cierta altitud, pues ya lógicamente se equilibran todas las fuerzas, la que viene como resistencia del aire y la que lo empuja y el peso del avión con la fuerza de sustentación, ya todo eso pues se mantiene en equilibrio y el avión sigue viajando con la velocidad que pues generalmente utiliza al volar. ¿Ok? Entonces ahí nos preguntaba a nosotros en esta parte, basados en el teorema de Bernoulli, explica por qué un avión puede volar. Ahí, ¿qué le pondrían ustedes? Ya vimos el video
Y luego viene otra aplicación que es para los atomizadores de perfumes o de lo que usamos en la casa para este principio. Hay otros videos que pues a lo mejor los veríamos en la semana de regreso. Y ahí, por ejemplo, si yo pongo, hay un video donde ponen como una tina de palomitas, así como un cilindro, y le hacen pasar un aire así a una velocidad alta sobre encima de las palomitas, pues la velocidad que crea el aire al pasar por encima crea una diferencia de presión, entonces las palomitas empiezan a saltar como si estuvieran volando y se vacía el recipiente, nada más por el hecho de que el aire pase encima de ellas. Y eso es lo que utilizamos nosotros para los perfumes, para los atomizadores y para todo lo que tenga esa parte cilíndrica, con un botoncito que presionamos, pues ahí sale una corriente de aire y automáticamente el líquido sube y sale también en la parte de arriba. Ese sería como en el caso de los garrafones de agua. Yo tengo un garrafón, le quito la tapa, le meto un tubo con una bombita y le voy moviendo de arriba hacia abajo, y nada más con ese simple hecho de que yo esté moviendo esa parte de la bomba, o sea, es como una jeringa, entonces tiene un tubito que sale y por ahí empieza a salir el agua está abajo, pero con ese cambio de presión hacemos nosotros que el líquido salga de los recipientes. En el caso de los perfumes, en el caso de los insecticidas o de los que ponemos en el ambiente para mejorar el aroma, pues en todo eso funciona con ese principio, ¿ok? Ahí le ponen ustedes ya lo que vayamos entendiendo de esta parte. Y les voy a dejar esta última parte aquí para que ustedes la terminen y vamos a pasar a los problemas para también pues ver alguna buena cantidad de ellos, que ya tengo por ahí algunos resueltos, pero me gustaría también ver algunos que no están resueltos, que vayamos viendo la posibilidad de todos los casos que podamos nosotros encontrar. ¿Sí? ¿Ustedes podrán contestar esta parte? Profe, del cuestionario, pues sí, como dice, si quieren nosotros lo hacemos, pero después podríamos checarlo para ver. Ah, claro, sí, si no en la próxima clase, ya con lo que ustedes hayan encontrado de que, ay, aquí no supe qué fue, si es A o es B, o ya lo podíamos ver el próximo lunes, ¿qué día tenemos? El jueves, ¿no? Tenemos miércoles y jueves. Miércoles y jueves, el próximo miércoles después de las vacaciones, ahí veríamos esta parte, para que no los deje yo también así solitos, ¿sale? Vamos sí, entonces al problemario. Gracias. Y aquí en esta parte del problemario, esta es la guía, entonces déjenme pasar al archivo donde ya los estaba resolviendo, para aprovechar el tiempo y que no nos vayamos a quedar nada más con unos poquitos ahí. Aquí está el problemario, ya lo separé. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ok, ahí está, el que les decía de los dos primeros, que son de lo que vimos de tensión superficial y capilaridad, ahí están ya resueltos utilizando las ecuaciones que trae ahí el material de lectura. Pero aquí lo vamos a resolver, lo vamos a explicar otra vez. Dice, calcula el trabajo que hay que realizar contra las fuerzas de tensión superficial para inflar una pompa de jabón. Entonces, si la tensión superficial la tiene a la superficie de la pompa y yo quiero hacer que crezca, entonces tengo que trabajar sobre esa parte de la superficie para que se haga una pompa mucho más grande. Entonces, ese trabajo, ese concepto se maneja como trabajo entre áreas, trabajo por unidad de área. Y entonces la tensión superficial, pues la voy a tener como dato. Dice la tensión superficial en este líquido, en esta parte del agua jabonosa, es de 0.042 newton sobre metro. Y ahora dice que si en este caso el tubo donde se va a aplicar este tipo de situación tiene un diámetro de 4 centímetros, entonces ahora con esos datos del diámetro, pues voy a calcular el área. Si es un tubo así grande o es una superficie circular que tenga ese valor de diámetro, entonces voy a tener que calcular el área. Y esa área, pues con el diámetro, como ya lo habíamos hecho, pues lo puedo utilizar con el radio o lo puedo utilizar con el diámetro. Entonces ahí tengo yo que la ecuación inicial dice que la tensión superficial es el trabajo sobre el área. Entonces, como me piden a mí el trabajo, pues despejamos y me queda el producto de la tensión superficial por el área. Entonces ahora pues la tensión superficial ya la tengo como dato, 0.042 newton sobre metro. Y entonces en este caso, como hablo de una superficie circular en una pompa de jabón,
Entonces no voy a tomar la esfera como tal porque sería un volumen, sino que nada más si fuera cortada esa esfera a la mitad, yo lo que vería sería una circunferencia como área donde estoy actuando para incrementar ese pues, dimensión de la burbuja o de la pompa. Entonces, en esa área, pues yo la puse como 4 pi r cuadrada. Y entonces, como es parte de una esfera, pues el área de una esfera sería 4 pi r cuadrada. Digo que no me dio el resultado y siento como que a lo mejor ellos usaron la Ya ecuación creo que de ya, pi por radio al es cuadrado. que creo que, profe, ¿Mande? eso fue, yo creo que fue eso, yo creo que fue ahí donde se equivocó, donde puso 4 pi radio al cuadrado. Yo creo que nada más tenía que haber puesto 4 Sí, por ¿verdad? pi. Es lo que estaba ahorita analizando el resultado y dije, Sí, no, sí, creo que me equivoqué. No debí tomar toda la... A ver, háganlo ustedes y me dicen si sale el mismo resultado. De 0.00432, o sea, 3 ceros 432. Y si es eso, pues ya ahorita lo corregimos de una vez, pero creo que sí me equivoqué porque no es toda la esfera completa. A ver, háganla, a ver cuánto les da. Y aquí el procedimiento pues ya nada más sería modificar o no este valor. En lugar de ponerle 4 pi r cuadrada, pues a ver, háganlo con pi por radio al cuadrado, a ver si me cambia el resultado para que coincida con este otro, porque no me dio y me quedé, dije, bueno, ahorita lo aclaro con ellos y vemos de qué manera se resolvió. bueno, a mí me salía 0.527. Ah, caray, tampoco da, entonces. Es que es ahí donde tengo dudas. Sí está, o sea, la fórmula que estamos utilizando para ese diámetro es pi por radio al cuadrado, ¿no? O sea, si el Ajá, diámetro es de 4, exacto, el diámetro es de frente de 4, 2, 2 por entonces ahí 2 es a 4. utilizamos el radio de Entonces 2, sería exactamente. 4 por pi. Ajá, y yo lo hice de 2 también por pi por 4, y me dio 5.026 por 10 a la menos 3, pero de todas maneras el producto con el valor de la tensión superficial, pues me da un resultado diferente al Es que que, ponen ahí. profe, tendríamos que calcular el área, ¿no? Exacto. El área no se calcula así. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ajá, a ver, es lo que les decía, que hiciéramos ese ejercicio ahorita para ver si De la nos esfera, ¿no? aproximamos al resultado que viene ahí, porque yo tomé el área de la esfera y pensando ahorita en lo que dijimos, ¿no? Que no era toda la esfera completa, sino nada más es una superficie circular. Esto sí podría ser nada más pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O sea, ahí lo hizo con el radio en vez de la esfera. Ajá, yo lo hice con el radio, pero tomé el 4 pi. Ah, vale. Entonces, para ver si cambia mi resultado con el pi solito. Profe, No, ya como lo hice y dices, tampoco sale. no, es que tampoco da. Sí, por eso dije, no, pues a lo mejor el que más se le parece, si fuera, no sé, por 2 o por algo, sería este, ¿no? Porque es 10 a la menos 4 y aquí tendría 4.32 por 10 a la menos 4. Dije, este es el que más se parece. Si tomáramos a lo mejor doble superficie de la pompa de jabón y de si fuera una lámina de vidrio o una mesa donde yo pueda hacer esa parte, en algunos problemas consideran 2 veces el área de esa circunferencia. Dije solamente que consideremos el doble para que este resultado, que a mí me pareció el más apropiado, ¿no? Para esta respuesta, que tiene aquí de 0.00432, si yo multiplico este por 2, ¿cuánto me daría? 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 4.22 por 10 a la menos 4, y sí casi daría. Aquí me da O tal vez lo que está mal 4.32. es lo que puede también estar mal es el valor de la tensión superficial, ¿no? Pues sí, pero como ese me lo da el problema, pues igual y con este dato hicieron el cálculo los maestros, ¿no? Cuando hicieron este problemario, ellos tuvieron que considerar este mismo dato para poder poner este resultado. Entonces dije, el dato debe de ser el mismo. Lo que puede cambiar es el área, nada más cómo lo hicieron. Y yo en algunos problemas que anduve buscando de tensión superficial, hablan precisamente de esa doble área. O sea que en lugar de poner una sola área, le ponen 2 áreas, por las 2 áreas que tengo de la pompa de jabón o del aire que está encima de la placa, con la parte de la placa. No sé por qué lo hacen así, pero se me hizo un poco raro, por eso no lo hice yo así, pero no da el resultado Profesor, tal cual. también
También no podría ser que deberías de tomar, bueno, deberíamos de tomar la pompa de jabón como una una semi esfera. Sí, exacto, exacto. Podría ser entonces la mitad. La mitad de eso, ¿no? Ándale, yo creo que ese es exactamente más bien la parte donde aparece ese 2 que te digo. Y entonces si le ponemos aquí 4 pi Sí. r cuadrada entre 2, ahí me queda el 2 pi r cuadrada. Y eso me daría el valor más cercano todavía a este de acá. Ok, entonces le voy a poner aquí este entre 2 para que se acuerde. Ujú. Y ya estaríamos nosotros ahora sí que pues hallando casi el mismo resultado. Ahora sí, entonces esto lo multiplicamos por 2. Aquí sería, todavía esto, pues para no moverlo, lo voy a dividir entre 2. Y acá, como lo hice, pues nada más lo voy a multiplicar por 2. ¿Sale? Y ahí ya me daría el resultado más cercano al que pusieron ahí como solución. ¿Ok? Entonces ya todo quedó claro. Fíjense todo lo que pues tuvimos que haber analizado para poder llegar a un resultado más correcto. Y esa creo que fue la mejor opción. Ok, pues ya ahí ya lo volví a regresar, ya en lo que se conectan los demás, pues ya por lo menos ya terminamos Entonces aquí ya me faltaría el resultado final, que sería de 4.22 por 10 a la menos 4. O si ya así le ponemos sin decimal para que nos quede más parecido al otro, al que trae el ejercicio como solución. Si me dice 10 a la menos 4, entonces pondría mi resultado en decimales. Tengo 0.304. Aquí sería 0.123422. Con eso ya estaríamos más cerca del resultado que nos pusieron ahí. Y ya ahora sí, pasaríamos al ejercicio número 2. Digo, los quería hacer con ustedes por si pues los ven ahí en el problema y que digan, bueno, ¿y estos cómo se hacen? Así de esta manera los estaríamos resolviendo. Ahora en el problema 2 dice, ¿cuál es el diámetro mínimo que debe tener un barómetro de mercurio si la corrección de la altura de la columna debido a la capilaridad no debe exceder los 0.5 milímetros de mercurio? Entonces ahí le ponemos que nos dan como dato la tensión superficial, que es 0.465 newton sobre metro. El ángulo de contacto es de 140 grados. Y la densidad, en este caso del mercurio, me dan de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y la respuesta ahora me la dan en centímetros. Entonces vamos a ver si podemos trabajar eso aquí en el dato, aunque no creo, porque aquí la tensión superficial me la dan en newton sobre metro. Entonces tengo que pasar todo a metros para que pueda hallar el resultado correcto, ese de 2.14. Entonces aquí ponemos el 2 y la tensión superficial que no tiene ningún cambio. Pero cambiamos nada más el despeje. Me dan H, que es la altura y que me dan aquí como dato de 0.5.
y lo que voy a despejar es el valor del radio. Para poder obtener el diámetro, necesito el radio de esa superficie. Entonces ahí tengo el radio, despejado nada más cambiaría por el valor de H. Entonces arriba me queda 2 por punto 465 por el coseno de 140. Y ahí el ángulo nada más es por el menisco, o sea, si es hacia abajo o si es hacia arriba. El 140 me daría un menisco hacia la izquierda. Entonces ya no le puse el signo, pero ahí el coseno de 140 me daría negativo. Pero es nada más por el menisco que tenga el mercurio. Y luego dice abajo, la densidad, la gravedad y el valor de H, que como H me dan aquí los 0.5 milímetros de mercurio. Entonces le ponemos la densidad, no es que yo la puse en kilogramos, bueno, para hacer la conversión de gramos a kilogramos y de centímetros a metros para que todo esté en la misma unidad. Entonces la densidad del mercurio ya con la conversión me da 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad que conocemos comúnmente en el sistema internacional para el mercurio. Luego la gravedad, que ya viene también en metros sobre segundo cuadrado, y la H, que son 5 milímetros, perdón, 0.5. Aquí me faltó un 0, entonces. Creo que sería 0.5 entre 1000. A ver, háganlo, a ver si nos da el mismo resultado. Sí, profe, son 3 ceros. Sí, son 3 ceros, ¿verdad? Ay, ya tenía yo hambre y me comí uno. Ok, sale, ahora sí, corríjanme el resultado entonces para ver cuánto les da el valor de R. Yo aquí nada más disminuiría, creo yo, un decimal, a ver si es cierto. ¿Sí está bien? ¿Cuánto les dio? No, creo que a mí me salió mal. ¿Te salió más? Me salió mal. Ah. A ver, déjenme hacerlo entonces otra vez, a ver cuánto me da. Punto 465 por 2 por el coseno de 140. Punto 7124. Me da punto 0.106. Sí, entonces sí sería 10 a la menos 2. Ya tenía 10 a la menos 2, entonces ya estaría bien. Aquí lo voy a poner de las dos maneras para que ustedes lo vayan viendo, como les dé ahí en la calculadora, sería 0.0106. Esa sería ya sin exponente el resultado en metros. Y esto multiplicado por 2, pues ya me daría otra vez, ya si lo pongo con exponente para que me dé los centímetros, me daría 2.138, que sería muy parecido al 2.14, y que ya está también expresado en centímetros. Entonces ahí sí, casi también estamos obteniendo el mismo resultado. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al problema 3. ¿Alguien se quedó? Ya todos están a la par para pasar al problema 3 y irnos así lo más
pues rápido posible, claro, sin dejar de aclarar ninguna pregunta, ninguna duda, con los problemas que sí, que son los más sencillos, pero pues después ya se van a ir complicando con los que hagamos en el regreso de vacaciones para esta parte que nos va a faltar. Yo no vamos a hacer todos, pero ustedes vayan intentando resolverlos para ver en cuáles se atoran y ya hagamos esa parte difícil ese día que nos toque clase. Entonces dice, por una manguera de 5 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Calcular, inciso A, el gasto. Inciso B, el tiempo que tardará en llenar un depósito de 500 litros. ¿Ok? Entonces, la primera parte del problema, pues me dice que tengo un diámetro, entonces lo primero que hago es calcular el área. Entonces, para poder aplicar la ecuación de gasto de área por velocidad, dado que me dan también la velocidad, entonces voy a calcular el área en metros cuadrados. Entonces sería con el diámetro de 5 centímetros en metros, pues me daría 5 entre 100, 0.05 metros al cuadrado por pi entre 4, y ahora me daría un resultado de 1.9634 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área, tengo la velocidad, entonces aplico la ecuación de gasto. Gasto igual a área por velocidad, y el área de 1.9634 por 10 a la menos 3, pues multiplicado por la velocidad que es de 6 metros sobre segundo, entonces ahí me da un resultado de gasto de 0.0117, ya en la unidad del sistema internacional serían metro cúbico sobre segundo. Metro cuadrado por metro me daría metro cúbico y el segundo se queda, y aquí le puse 2 en lugar de S, ahí está, metros cúbicos sobre segundo. Y ahora me piden, ya que terminé el gasto, en el inciso B me piden el tiempo que tarde en llenar un depósito de 500 litros. Entonces ahora utilizo la segunda ecuación de gasto. Gasto igual a volumen entre tiempo. Y si me dan el volumen, pues voy a despejar el tiempo. Entonces el tiempo sería igual al volumen dividido por el gasto. Y el volumen en litros lo paso a metros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces ahí me dan 500 litros, entonces lo divido entre 1000 para que me dé el valor en metros cúbicos y que me dé otra vez la misma unidad que tengo para el gasto. Entonces me quedaría 0.500 metros cúbicos sobre 0.0117 metros cúbicos sobre, aquí otra vez sobre 12 sobre segundo. ¿Ok? Y entonces ya los metros cúbicos se eliminan y me va a quedar como unidad resultante el segundo. Y haciendo la operación, pues me dice que va a tardar 42.44 segundos. Si comparo yo mis resultados, el primer dato del gasto fue de 0.0178. Bueno, aquí me faltó el 8, pero ya nada más puse 4 decimales. A lo mejor con el quinto decimal estaríamos con el mismo resultado que nos da el problema. Y en el segundo, el tiempo dice que es de 42.4 segundos. Ahí está. Y sí nos dio 42.44 segundos. Entonces ahí también estamos obteniendo el mismo resultado. ¿Ok? Ahí les digo, la misma situación de los temas anteriores. Los problemas probablemente sea más enfocado a la conversión de unidades más que a la dificultad en sí del tema. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente problema. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Vamos con el siguiente problema, el problema 4. Dice, por una tubería de 3.8 centímetros de diámetro, circula agua con velocidad de 3 metros sobre segundo. En una parte de la tubería hay un estrechamiento, o sea, se hace más delgada, y el diámetro es de 2.54 centímetros. Calcula la velocidad del agua en la parte más angosta. Entonces, otra vez, como me dan los diámetros, pues tengo que calcular las áreas. Aunque ya por ahí algunos en el examen me hicieron la sustitución en la ecuación del área como pi por diámetro al cuadrado y simplificaban y todo eso. Eso me gustó mucho porque sí ya veo que van intentando hacer otras cosas adicionales a las que normalmente vimos en los problemas. Pero qué bueno, esa es la idea. Ok, entonces pongo otra vez las áreas, el área 1, que
sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y el diámetro es de punto, ya en metros, porque es 3.81 entre 100, me daría 0.03, y luego el 81, que ya es decimal, pues lo acompaña ya sin ningún problema. Y sobre 4, pues me daría un área de 1.14 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y luego el área 2, con el diámetro 2, que es de 2.54, pues sería lo mismo, entre 100 me daría 0.0254, y ya entre 4 me daría 5.067 por 10 a la menos 4. Entonces ahí vemos, el 10 a la menos 3 es más grande que el 10 a la menos 4. Entonces este es el área mayor y este es el área menor. Y ahora dentro de la ecuación de continuidad, pues ya únicamente pongo los valores, ¿no? Del área 1, velocidad 1, igual al área 2 por la velocidad 2, y ahí me piden la velocidad en la parte más angosta del tubo. Entonces despejaría la velocidad 2. La velocidad 1 es el tubo mayor, la velocidad más pequeña. Entonces ahí despejo la velocidad 2. Me quedaría área 1, velocidad 1 entre área 2. Entonces ahora el área 1 que ya tengo de 1.14 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, lo multiplico por la velocidad 1 que me da el problema, que es de 3 metros por segundo. Y ahora entre el área 2, que me dio 5.067 por 10 a la menos 4, pues me da una velocidad de 6.74 metros sobre segundo, que casi coincide con el que nos da el resultado del problema, que es de 6.75. Estamos casi idénticos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. Ok, entonces vamos a hacer el problema 5, que casi se repite. A ver, háganlo ustedes, a ver si ya se entendió. Dice, se tiene una manguera de 5 centímetros de diámetro conectada a otra de 3 centímetros de diámetro. Si la velocidad del agua en la primera es de 50 centímetros sobre segundo, calcula la velocidad en la otra sección. A ver, inténtenlo, si no, ahí están los resultados para las áreas, vamos comprobando los resultados que les dé para que vayamos avanzando más rápido, y a ver si nos da tiempo de hacer otros dos. Ya son 12:40, ya se va a cortar otra vez la... Ah, no, ya no se corta, perdón, ya es la última. Bueno, yo creo que mejor le vamos a dejar aquí. ¿Le quieren que les muestre sus calificaciones o ya no? Para que las podamos ver en este tiempo que nos falta mejor. Sí, profe. Sí, bueno, terminen este problema y ya terminando me dicen para mostrarle entonces la lista final, y ya con eso terminamos el día de hoy, para poder ver también esa parte. Ya se me estaba olvidando. No sé si hizo algo mal, profe, pero ya en el resultado, bueno, en la última, donde utilizamos la ecuación de área 1 y velocidad 1 es igual a área 2 y velocidad 2, Ajá. me salió a 1.368. ¿6.8? 6.8. No, yo creo que a lo mejor estuve mal en algo. Sí, por ahí algo está mal, porque el resultado también a mí me coincide. Aquí está, no se alcanza a ver bien, pero aquí está. Y dice que también es 1.388. Entonces dije, Vale. está bien, ok, pero habría que checar nada más las operaciones por la parte decimal, a ver si no por ahí hubo algún error de vista o de dedo. Ok. ¿Alguien más ya terminó? Todavía no, profe. En el momento que terminen me dicen para quitar el archivo y compartirles ya la lista final, y ya de ahí pues ya damos por terminada la sesión, y ya regresando en la próxima clase del jueves, entonces
Entonces ya me dirían si vieron algún problema, si tuvieron dudas, si tuvieron alguna dificultad, para poder otra vez retomar esta parte y ya continuar con la parte que nos falta de la práctica el día, no, la clase del miércoles, la práctica sería el jueves. Sí, pero sí me salió, profe. Ah, sí, entonces salió el 8. Sí, Ok, salió. perfecto, muy bien. Ok, ¿ya todos terminaron para quitar el archivo de la pantalla? Sí, bueno, déjenme entonces mostrarles la lista ya como quedó de calificación, por si hay alguna corrección, pues todavía nos daría tiempo de hacerla hoy, si no, pues ya regresando y con el punto extra que les vamos a dar de los problemas que vayan a resolver, entonces ya haríamos la corrección ya en la calificación definitiva, pero para el tercer parcial, ¿ok? Déjenme ver la lista, ¿dónde quedó? Ahí está, creo que, déjenme ver si es el grupo. Que me estorba la barra esta aquí. Sí, ahí está, ese es su grupo. Déjenme subirla hasta arriba. Ahí está. Entonces ahí está la parte de la derecha, donde dice evaluación primer parcial. Ahí está la evaluación continua en azul, la de laboratorio en verde, la del examen en rojo, y ya la suma de las tres en negro, y luego al final, pues ya lo que subía a SAIS. Espero que ya la hayan checado en SAIS, si no, para que la vayan checando en cuanto puedan, y ya con eso terminaríamos por el día de hoy. Ahorita me voy a poner a hacer lo de la junta, porque ya no tarda, queda como una hora, nada más. A ver si ya me mandaron las estadísticas de los maestros. Profesor, ¿le puede bajar, por fin? Ah, sí, perdón, ya me quedé aquí viendo los mensajes de los profes. Lo voy a bajar hasta el final y luego me dicen, si no, para regresarme, para que vean los que faltan de... Ahí está, en la parte de abajo. ¿Me pasé aquí o ahí estoy. estás tú? Ah, bueno, ok. Profe, en la columna O. Ajá, En la ¿ahí columna qué O. debería tener? Ajá. Una práctica. Es la última. ¿La 4? Pero sí la entregamos. Ajá, la 4. Sí. ¿Segura? Porque mi compañero Diego Alberto la tiene. Esa práctica sí la Sí la entregamos. También yo soy de otro equipo y esa columna está vacía en mi equipo, ¿no? Y yo sí la entregamos. O sea, ¿los demás sí la tienen?